Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Aquí les traigo los spoilers del capítulo número 6 de Unforget Night. Cabe mencionar que los siguientes spoilers están basados en lo que está escrito en la novela. Para entrar un poco en contexto en lo que veremos este siguiente capítulo, Camol tiene que arreglar unos asuntos de trabajo. Es por ello que se dirigen directamente al bar de Camol en la zona turística, muy cerca del bar que fue quemado. A continuación les voy a leer unos fragmentos del libro que posiblemente podremos ver en la serie. ¿Ese es tu bar, Camol?, preguntó Kim inmediatamente cuando vio a dónde lo había llevado Camol. Sí, ha estado abierto durante mucho tiempo. ¿Por qué?, preguntó Camol. Nada, solo que solía traer aquí a clientes y a veces venía con los Nong de la oficina. No sabía que ese lugar era tuyo, dijo Kim. ¿En serio? ¿Eso significa que tú y yo pudimos habernos conocido antes aquí?, dijo Camol, y Kim asintió con la cabeza. Cuando llegaron, el asistente salió rápidamente por la puerta trasera para darle la bienvenida. Camol presentó a Kim a los veladores, antes de llevar a Kim a caminar directamente y subir al salón privado de Camol sin tener que pasar por ningún cadenero. ¿Han habido muchos turistas por aquí?, preguntó Kim. Sí, es común que vengan después de las 5 de la tarde, respondió Camol, antes de llevar a Kim a la sala de recepciones. Algunos de los subordinados de Camol lo siguieron, otros se quedaron afuera haciendo su deber. ¿Qué quieres beber?, preguntó Camol. Lo que sea, respondió Kim. Camol se sentó junto a Kim, luego se tomó el licor que estaba bebiendo Kim y lo dejó. Tómatelo con calma, todavía no quiero llevar a mi esposo borracho de vuelta a casa, se burló Camol. No bebí mucho, dijo Kim en voz baja, antes de mirar hacia el otro lado. Camol, ¿puedo ir ahí?, preguntó Kim. Hay mucha gente, respondió Camol. Bueno, quiero bajar y ver la atmósfera, dijo Kim nuevamente. Entonces te llevaré a la barra de bebidas, dijo Camol sonriendo felizmente. Está bien, vamos allí, dijo Kim, por lo que Camol ordenó a Com que bajara y despejara el área de la barra antes de que bajaran con Kim. Mientras tanto, Camol llevaba a Kim a dar una vuelta. Camol sostenía su mano todo el tiempo como de costumbre. Después de abrir la puerta para entrar al interior, se puede escuchar música de baile divertida, porque en la habitación privada estaba insonorizado, solo se podía escuchar la música débilmente. Varios pares de ojos miraron a Kim y a Camol con curiosidad porque tenían muchos guardaespaldas. El camarero inmediatamente levantó las manos homenaje a Camol antes de empezar a preparar las bebidas para Kim y Camol. Kim se acercó a Camol y le preguntó en el oído, ¿por qué la música del bar es bastante alta? Al escuchar la pregunta de Kim, Camol acercó su rostro para responder a Kim. Lo sabías, que hay muchas personas viendo al señor de ojos dulces y cristalinos, por eso no quería que vinieras, respondió Camol, con voz severa. Le hizo saber a Kim la razón de su cara feroz porque sigue mirando mal a las personas que se vuelven para mirar a Kim con interés. Tonterías con Camol, ¿quién se atrevería a acercarse a mí? Mira, está sentado junto a mí con una cara feroz y están Com y Kim de pie como unos gigantes. ¿Quién se atrevería a acercarse a mí?, respondió Kim. Camol sonrió levemente. Después de sentarse y mirar el ambiente por un rato, Camol invitó a Kim a regresar. Eran alrededor de las 2 a.m., argumentando que no quería llevarlo de regreso cuando el bar cerrara porque los turistas tenían que regresar y causarían mucho tráfico y caos por un tiempo. Kim accedió en regresar porque él también estaba empezando a sentir sueño. ¿Tienes sueño?, preguntó Camol. Un poco, dijo Kim, pero sus ojos comenzaban a cerrarse. Camol negó con la cabeza y sonrió, por la terquedad de Kim. Sus ojos cansados indican que tiene mucho sueño, pero Kim no lo diría. ¿Los conductores bebieron alcohol?, le preguntó Camol. No bebimos, señor, dijeron los 3 conductores. El sonido de un automóvil entrando y deteniéndose al lado de la carretera en la entrada del estacionamiento trasero, cerca de donde estaba Camol estacionado, resonó en todo el área. Esto hizo que los subordinados de Kim y Camol se acercaran deprisa a sus jefes. El estruendo de 3 disparos sonó, haciendo que los subordinados de Camol se apresuraran al costado del auto. Súbete rápido al coche, le dijo Com a Camol. Kim, que estaba a punto de quedarse dormido en el coche, se despertó en estado de shock. ¿Cómo, Camol? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás?, preguntó Kim de inmediato, justo cuando Camol entró rápidamente en el coche. Bang, el sonido de los disparos de los subordinados de Camol se escuchó en el auto. Camol abrazó a Kim además de sacar su propia arma. Lo bueno es que el auto de Camol es a prueba de balas, por lo que Camol no estaba preocupado por lo que le pasara a Kim. ¿Cómo están?, le preguntó Kim a su jefe en el auto. Estamos bien, ¿qué está pasando? ¿Se han ido?, preguntó Camol con tono molesto. Sí, es como si no quieran atacar directamente, es como si solo tuvieran la intención de amenazar, dijo Com, después de evaluar rápidamente la situación. ¿Quién disparó a quién? ¿Qué pasó?, preguntó Kim sorprendido. Nada, espera en el coche, bajaré a hablar con mis subordinados por un momento. Me daré prisa y te llevaré a casa, dijo Camol fingiendo salir del coche. Pero está asustado, así que abrazó el brazo de Camol.
No, yo también bajaré contigo, gritó Kim mientras recuperaba el sentido. Es más seguro quedarse en el auto, Kim, dijo Kamol con voz severa. No, exclamó Kim. ¿Puedes dejarlo bajar? No volverán. Realmente pienso que era solo una amenaza, respondió Com. Kamol dejó de escapar un suspiro de alivio antes de permitir que Kim saliera del coche. ¿Viste el número de placa? Preguntó Kamol. No, el bar tiene una cámara instalada frente a la carretera. Podemos verlo desde ahí, respondió el subordinado de Kamol. ¿Crees que son los subordinados de Kun Chen? Preguntó Com inmediatamente. ¿Quién es Chen y qué hiciste para que se enojara contigo? Dijo Kim. Es del trabajo, le dijo Kamol a Kim. Esto hizo que Kim se sintiera un poco molesto porque Kamol actuó como si no quisiera hablar y decirle mucho a Kim. Mañana por favor contacta a Damon por mí. Kim se quedará con él por unos días, dijo Kamol, lo que hizo que Kim se volteara rápidamente para mirar a Kamol. ¿Por qué me dejas con Day? No soy un artículo que puedes regalarle a nadie, gritó Kim inmediatamente al escuchar eso. Nunca te he visto como un objeto, solo quiero que estés a salvo mientras yo soluciono todo. No quiero arriesgarme a que te hagan daño. ¿Entendido, Kim? Dijo Kamol en tono molesto. No, no entiendo, no me voy a ninguna parte. Si quieres que me vaya, llévame a mi casa. Puedo cuidarme solo, Kim gritó a pesar de que acababa de pasar por una serie de eventos. Kim sentía que podía irse solo, porque el incidente no tenía nada que ver con él. No te dejaré ir solo sin que nadie te cuide, dijo Kamol de nuevo. Los subordinados que estaban alrededor se quedaron en silencio. Nadie se atrevió a interrumpir nada cuando vieron a su jefe discutiendo con su esposo. Entonces déjame quedarme en tu casa. ¿No dices que tu hogar es seguro? Tus subordinados están por toda la casa, dijo Kim. En otras palabras, solo quiero que te mantengas lo más alejado posible de mí, pero solo será por un periodo corto de tiempo. Es cierto que mi hogar es seguro, pero si alguien se filtra ahí, no quiero que nadie te meta en esto. ¿Entiendes, Kim? Dijo Kamol de vuelta. Kim se puso de pie y frunció los labios. Miró a Kamol con insatisfacción. Kim sintió que las palabras de Kamol lo hacían parecer una persona egoísta. Eso han sido todos los spoilers por el día de hoy. No hablamos sobre Cherry que secuestra a este Kim debido a que en el libro no lo menciona.